gobierno corporativo se relaciona con este punto. Si Hacienda preside CONSAR, ¿qué quiere Hacienda? Pues quiere afores muy disciplinadas, bien portaditas en la subasta de CETES, también comprando deuda de Pemex, comprando deuda de los negocios del Estado, sin importar cuál sea la eficiencia de esos negocios del Estado. Esperar que el sistema de más de 6,5 en términos reales, cuando la cartera de inversión en un 75% está entre CETES, Pemex, CFE, Sociedad Hipotecaria Federal y otros, no es razonable. Aquí habría que pensar en la figura del cuasi soberano, que es algo que a mí siempre me ha confundido un poquito, porque la deuda de Pemex pues normalmente se toma como si fuera deuda privada y en realidad no es deuda privada, eso es deuda pública. El cambio a empresa productiva del Estado de Petróleos Mexicanos pues lo revela, ¿no? Tenías que hacer un corte de caja y el Estado mexicano asume esos compromisos de deuda. Entonces, lo que tenemos que hacer es algo mucho más agresivo en reducir el financiamiento del Estado mexicano a partir de las afores para que puedan irse a cosas de mayor rendimiento. También los temas de educación financiera y de difusión de información creo que vale la pena hacer un comentario. Hay quien dice que la educación financiera no sirve para nada, que la gente va a tomar decisiones tontas, va a tomar decisiones de corto plazo. Lo hemos visto de alguna manera en el SAR, lo que comentaba Carlos Ramírez es cierto, la gente se va a afores que tienen rendimientos netos muy, muy bajos y no tenemos todavía claro exactamente por qué, ¿no? Lo que sí es que uno puede incentivar a las personas, y investigación reciente en economía conductual muestra que se puede incentivar a las personas a tomar mejores decisiones. Y creo que es el tipo de cosa que tendríamos que hacer. A mí me gustaría que CONSAR fuera un regulador más como la SEC, como la Securities and Exchange Commission americano, donde se sienta con los ejecutivos de las instituciones financieras y les dice, a ver, pues cuéntame, ¿cuál es tu estrategia para maximizar el rendimiento? Cuéntame cuál es tu estrategia para maximizar el rendimiento de tu cliente a largo plazo. Quiero entender tu estrategia de administración de riesgos. A partir de ahí, a mí, más que el estado de cuenta que recibo cada 2 meses, me gustaría una carta de un asesor financiero top, como es Carlos Ramírez, que dijera, Manuel, salte de esa afore, ¿sí? De verdad, salte, el prospecto no es bueno. Están haciendo todo tipo de inversiones chafas, tienes mejores opciones para un portafolio parecido en otras administradoras. Llama a este número 01800, donde un asesor financiero profesional te atenderá y te explicará qué opciones hay. Nos hemos quejado mucho de los promotores en esta industria, que son básicamente una plaga, ¿no? Y se lo he oído a mucha gente en la industria. Yo trato de hacer una analogía de esta industria con la industria médica. Imagínense que en la industria médica no hubiera doctores, sino nada más hubiera farmacéuticas. Entonces, pues si yo estoy enfermo, nada más voy a la farmacia, pues a ver qué me venden. Pues qué me va a vender el de la farmacia, pues lo que tiene. Realmente no importa si eso es lo que yo necesito para lo que me duele o no, simplemente me va a vender eso. En el caso chileno, la gente de CONSAR nos contaba hace tiempo en un foro que hay asesores que se han vuelto estúpidamente ricos a partir de esta función de asesoría. Yo creo que igual que los médicos buenos se vuelven estúpidamente ricos a partir de esa función de asesoría que nos dan con nuestros temas de salud, pero sí creo que hay que desarrollar esa franquicia, hay que desarrollar esa industria de asesores profesionales en temas de inversiones. Todos necesitamos uno, el que administra una empresa de miles de millones de dólares y el asalariado que gana 6,000 pesos al mes. Todos necesitamos un asesor financiero. El precio de ese asesor financiero puede que sea la diferencia. Y creo que allí el Estado puede intervenir y hacer una intervención virtuosa que haga que esto funcione mejor. Temas de mejoras al servicio y atención al trabajador. Yo creo que hay un esfuerzo encomiable de CONSAR en medir parámetros del servicio. Creo que es importante avanzar este esfuerzo. Quizás sería bueno que no fuera el regulador quien lo midiera, sino que pues pudiera hacer esto con alguien que se dedicara profesionalmente a hacer cosas de este tipo, que tuviera mystery shoppers profesionales y cosas de esta índole,
Pero pues yo creo que hay una serie de cuestiones que vale la pena analizar, ¿no? Cuando la gente se va a un Afore de un rendimiento neto bajo y una comisión relativamente alta, a lo mejor, no lo sé, estoy lanzando la hipótesis porque la data estadística no me permite corroborarla, a lo mejor tiene que ver con que esa institución financiera abre los domingos. Si yo soy un obrero que trabaja de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la noche, probablemente no tenga yo tiempo de ir a mi Afore en el horario hábil del Afore. Muy probablemente tampoco pueda yo mandar un mensaje por celular ni correo electrónico porque quizás no tengo esas tecnologías a mi alcance. Muy probablemente si saco el celular a la hora que estoy operando el torno, pierdo la mano o pierdo el brazo. Entonces, a lo mejor tengo que ir en domingo. Y a lo mejor ese es el parámetro de servicio que hace que me esté yendo yo por una cosa que es cara y con un rendimiento bajo. Pero además, creo que en el momento en que profesionalicemos la función de inversión de estas administradoras, en el momento en que permitamos una integración vertical en 2 vías en las administradoras, vamos a lograr que esa Afore que está dando un mejor servicio porque tiene una mejor red o lo que sea, pues también pueda dar un mejor rendimiento. Es decir, nos hemos enfocado mucho en la regulación, en explotar las economías de escala de la administración de las cuentas y de generar un mejor rendimiento. Y sí existen esas economías de escala, pero también existen economías de red. Y las economías de red crecen exponencialmente al crecimiento de la red. Mientras más nodos tiene tu red de distribución, mejor te va como negocio. Eso también te puede explicar por qué algunas de estas administradoras que atienden clientes pobres tienen retornos sobre a capital del 50%. Yo realmente creo que en lugar de castigarlos por ser rentables, lo que tendríamos que decir es decirle a las demás, oye, ahí hay un nicho de mercado que no estás atendiendo y hay alguien que está ganando lana como loco ahí, entonces pues métete, ¿no? Observa cómo lo está haciendo. El que tiene la red debería poder subcontratar a administradores profesionales, el que solamente tiene administradores profesionales debería poder subcontratar la red. Hoy se puede solamente en una vía. Tienes administración profesional, puedes subcontratar la red, no al revés. Quizás la red está agregando más valor que la parte de las economías de escala de la administración profesional de fondos. Y por último, creo que también se puede trabajar en este proyecto de ley en comisiones ligadas al desempeño. Yo creo que puede lograrse mucho ahí. Ahora, sí nos encontramos algunos mecanismos de comando y control. El mecanismo de reducción de comisiones es mucho más duro. Ahorita las administradoras se enfrentan a una subasta inversa, en donde pues literalmente de manera ciega hacen su propuesta de comisiones a la CONSAR. Si esta no es aceptable, los mandan a la comisión promedio del sistema. La propuesta implica que te van a mandar la comisión más baja del sistema multiplicada por un factor de 0.75. Y lo que nosotros encontramos en INCO es que sí podría haber una causalidad entre la reducción de comisiones por este mecanismo y el número de instituciones participantes en el sistema. Yo no sé cuál sea el número óptimo de Afores que tenga que haber, ¿no? Es una pregunta complicada para un economista, pero lo que sí creo es que mientras más competencia haya, mientras más instituciones estén en este rubro, es mejor. Recientemente, platicando con el director general de un banco grande, me dijo que él había sugerido a su consejo varias veces vender la Afore. ¿Y por qué? Las comisiones, le pregunté. Me dice, mira, no, las comisiones sí son un problema, aunque, pues soy honesto, no le dedico mi mejor talento a esa línea de negocio porque no ganamos dinero ahí. Pero la razón no es esa, la razón es que no puedo usar la base de datos. Y mi respuesta inmediata fue, bueno, pues que tú quieres venderles tarjetas de crédito al 60%. Y me dijo, no. Lo que yo quiero es detectar gente que tiene patrones de ahorro distintos para venderle otros productos patrimoniales, que es como agrega valor un banco en estos tiempos, sabiendo más sobre su cliente que el mismo cliente. Entonces yo creo que sí tendríamos que abrir este tipo de cuestiones, obviamente con una supervisión cercana, pero tendríamos que abrir a que el negocio de Afore no esté aislado del negocio bancario que puedan tener los participantes del sistema. Y el tema de las restricciones a los traspasos me parece preocupante. Lo que dice la propuesta es que cuando te vas a una de rendimientos netos más bajos, vas a tener que esperar 3 años para hacer el movimiento. Lo que en INCO decimos es que deberías permitir que se cambien tantas veces como sea posible.
En Chile puedes hacerlo 6 veces al año, en Colombia lo puedes hacer 2 veces al año. De esta manera, si cometo un error, pues siempre tengo chance de corregir mi error, siempre tengo chance de recibir una cartita de Carlos Ramírez que me diga: Manuel, le estás regando, siguiente bimestre, por favor, cámbiate, adelante, por favor. Adelante. No sé cuánto tiempo tengo, probablemente ya no mucho y vamos relativamente atrasados, pero lo que yo quería decir aquí es que la tendencia regulatoria en verde, ¿no?, la que está arriba, es una donde aprovechamos economías de escala y alcance, optimizamos los costos, incrementamos los rendimientos, hay más competencia, el mercado es más profundo, más portable, con más información, podemos tener acceso a mejores precios y a un incremento del saldo, y entonces eso va a acabar en mejores tasas de reemplazo para más trabajadores. Si seguimos en una tendencia regulatoria donde queremos controlar los precios, queremos controlar el portafolio, queremos controlar la portabilidad, una microgerencia regulatoria, lo que va a pasar es que vamos a estar en una situación paternalista donde las administradoras no le van a echar ganas a mejorar su servicio, mejorar su rendimiento. Las comisiones van a ser bajas, pero sin competencia, y las comisiones bajas sin competencia son pues calorías vacías, es básicamente algo que no es útil para el desarrollo del mercado. Un mercado ignorante que no toma buenas decisiones, muchos nichos de mercado no van a tener atención, y entonces el resultado va a ser una tasa de reemplazo baja para un grupo relativamente pequeño de la población económicamente activa. Yo probablemente todo lo demás que tengo aquí ya lo han dicho otros oradores. Adelante, por favor. Quizás lo que tendríamos que hacer es pensar primero en el rendimiento. El rendimiento tendría que ser la línea rectora de cualquier análisis en el tema de las Afores. Si yo mejoro la comisión que me cobra mi Afore, no gano mucho. Probablemente si me muevo en rendimientos equivalentes a otra Afore que me dé mejor comisión, voy a tener entre 3 y 5% más de pensión, dependiendo del monto de ahorro y del simulador que se use, etc. Sin embargo, si en lugar de tener 6% de rendimiento, pudieras tener 10% de rendimiento, que sí es algo que se puede hacer a un riesgo parecido, a un riesgo equivalente, pues ahí sí estás hablando de 25-30% más de pensión. Entonces, creo que ahí tenemos que pensar en eso. La tasa de reemplazo también tiene que ser lo que rija esto, y tendríamos que convencer a la gente de que ahorre más, adentro o afuera del SAR, pero que ahorre más. La administración de riesgo tendría que ser el foco de la regulación de CONSAR, no tanto los precios. Ampliar el acceso, una mayor competencia y mejorar la atención a los cotizantes. Adelante, por favor. De esta manera, si yo tengo mayor portabilidad, transaccionalidad, empiezo a generar errores y aciertos en el mercado, empiezo a generar aprendizaje en el mercado, y la gente va a poner atención a estas cosas, entonces voy a tener más afiliados y mayor valor de activos. Nadie aprendió a nadar sin mojarse, y nadie aprendió a levantarse sin caerse. Ese tipo de aprendizajes son los que tenemos que inducir en el mercado para que la gente tome las decisiones correctas en este tema. Yo lo dejaría ahí. Muchísimas gracias. Muchas gracias al licenciado maestro Manuel Molano. Y ahora le vamos a ceder el uso de la palabra también a nuestro último participante en esta primera mesa de este foro, al doctor Enrique Cárdenas Sánchez, quien estudió la licenciatura en Economía en el ITAM y la maestría y el doctorado en la Universidad de Yale, graduándose en 1982. Recibió el Premio Nacional de Economía, Banamex, por su tesis doctoral. Ingresó a la Universidad de las Américas Puebla en 1982, en donde enseñó Historia Económica y Economía Contemporánea de México, América Latina y los Estados Unidos. En 1985 fue nombrado rector de esa institución, puesto que desempeñó hasta 2001. También ha sido profesor invitado en el Colegio de México, el ITAM, el CIDE, la Universidad Iberoamericana y en las universidades de Brown, Texas, Christian y Oxford. Ha publicado artículos y libros en México y el extranjero y es investigador nacional nivel 3. Entre sus últimas obras se encuentran
la nacionalización bancaria en México, 25 años después, la historia contada por sus propios protagonistas y la privatización bancaria, crisis y rescate del sistema financiero. Actualmente es director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Le damos la cordial bienvenida, doctor. Muchas gracias por la invitación nuevamente aquí, senadores. Muchas gracias por esto. Bueno, pues la que sigue, por favor. A ver si se puede poner la siguiente lámina. No se puede poner más grande para que se pueda ver, porque si no está medio en chino. Pero bueno, si no, ahí va. En primer lugar, yo quisiera hablarles rápidamente de una lámina para pensiones y su relación con pobreza y desigualdad, una lámina para pensiones y lo que es el crecimiento económico, y después irme un poco más hacia la problemática, algo de lo que ya se dijo, pero con una perspectiva un poquito distinta de lo que ya se ha comentado. En primer lugar, las pensiones son fundamentales para el bienestar de la gente. Como sabemos, tienen que ver con la pobreza, se puede heredar. La que sigue, por favor. La política social debe acompañar al individuo a lo largo del ciclo de vida, desde el nacimiento hasta la tumba. En ausencia de una pensión digna, la edad avanzada convierte a las personas y a sus familias en sumamente vulnerables. Hay un factor de injusticia, de que se perpetúa la desigualdad, obviamente dificultades para la movilidad social. La que sigue, por favor. En términos la anterior parece que es igual, pero no es igual, esta. En términos de crecimiento económico, naturalmente las pensiones toman en cuenta el ciclo de vida de las personas, donde al principio del ciclo de vida la gente no ahorra, luego está uno de productivo y ahorra, supuestamente, y finalmente en la vejez pues ya no tiene cómo trabajar y cómo tener ingresos para poder sobrevivir. Entonces, ese es el tema de cómo poder tomar todo el ciclo de vida en cuenta. A largo plazo, naturalmente, el ahorro que uno genera y que casi es antinatura, uno está siempre pensando en el corto plazo, entonces tiene que haber incentivos para pensar más bien en el largo plazo. Siempre alguien se ha dicho, bueno, quién sabe qué va a pasar mañana, igual ya estoy muerto, ¿por qué no me lo quemo ahora y no después? Y hay otro elemento económico que ya fue mencionado anteriormente sobre su impacto en el crecimiento económico, pero hay otro tema de la estabilización. Al final de cuentas, el que haya fondos de retiro importantes permite que la gente mayor, aún en etapas de crisis, siga consumiendo, y por lo tanto eso se convierte en un estabilizador automático en fluctuaciones macroeconómicas. Es un extra, digamos, de lo que ya se mencionó antes. La que sigue, por favor. Bueno, ¿cuáles son algunos de los problemas de los temas para el retiro actualmente? Ya se mencionó que estaba basado en el sistema formal del empleo. Ha habido muchas conquistas laborales del sector público que ha llevado a par de los problemas ya también mencionados. Hay una tremenda heterogeneidad de beneficios y costos, que voy a mencionar un poquito más adelante. Esta diferencia entre beneficio definido y las cuentas individuales, que se ha hablado mucho de las cuentas individuales, pero todavía traemos un backlog, traemos un rezago de lo demás. Las reformas a los sistemas de ahorro para el retiro que se han dado en el país han sido en general hacia cuentas individuales, pero todavía son insuficientes, y ha habido también algunas reformas a otros sistemas. La que sigue, por favor. Ya se mencionó que más de la mitad de la gente que está en la población económicamente activa no tiene cobertura. El saldo de los pasivos contingentes efectivamente anda por 120% del PIB. La mayoría de esos pasivos no están fondeados. Nada más para comentar, entre el 2013 y el 2015 aumentó lo que hay que destinarle anualmente a este pago de lo que ya está comprometido, más de 80,000 millones de pesos. Aumentó en estos 2 años solamente esa cantidad en 18%, de modo que vamos a traer una subida muy importante en términos del presupuesto para los próximos años, y esto va a llegar a un tope en el 2030, más o menos destinando, dependiendo de las estimaciones y los supuestos, pero alrededor de un 14% del PEF, escúchenme bien, 14% del PEF nada más a este rubro de pensiones, de lo que ya está comprometido.
Entonces, son estimaciones sobre este flujo. Entonces, el boquete grande está en el 2030. O sea que no, al hablar de pensiones y el tema de ahorro para el retiro con cuentas individuales, estamos como dejando de lado este chipotón que traemos enfrente y que eso lo tenemos ya mañana, ¿no? Más para que quede claro. La que sigue, por favor. También es cierto que se tiene ya un aumento importante en el saldo en el SAR. Sin embargo, sabemos que son insuficientes los ahorros de las personas, de las empresas, de las instituciones públicas. La tasa de reemplazo en las AFORES pues, se ve como baja. Los incentivos al ahorro son insuficientes. El ahorro voluntario en el saldo total que tenemos es apenas del 1% que se tiene en el sistema. Esto es muy serio, ¿no? Solamente el 1% es ahorro voluntario, y ya vimos en las presentaciones anteriores que ese es uno de los elementos muy importantes que se tienen que atacar. Y por otro lado también vemos que ya se mencionó que algunas de las modificaciones, tanto en la reforma fiscal como lo que se está proponiendo, no necesariamente van a incrementar ahorro voluntario y algunos de los incentivos para la formalidad que Carlos Noriega mencionó. La que sigue, por favor. Otra de los problemas es que efectivamente hay una tremenda heterogeneidad en los sistemas. Hay diferencias en los años trabajados o por antigüedad. Los beneficios también hay grandes diferencias. Los montos de las aportaciones. Hay una tremenda inequidad entre los sistemas con dinero público y una falta de control de los sistemas actuales. Hay muchos cientos de sistemas distintos, lo cual nos lleva a cosas como esta. La que sigue, por favor. Si uno toma, por ejemplo, el número de personas que son beneficiarias del Seguro Social y lo que es el pasivo contingente, 31% del PIB es el pasivo contingente, lo que cuesta por cada 100,000 beneficiarios en dinero público es 0.22 del PIB. Pero si nos vamos a los trabajadores del Seguro Social, cuyo saldo contingente es del 18%, le cuesta al erario 4.5% del PIB por cada 100,000 trabajadores beneficiados. Y al ISSSTE le cuesta 1.57 veces el PIB. Es decir, si uno toma la diferencia entre los trabajadores del ISSSTE y, por ejemplo, los afiliados al Seguro Social, pues la diferencia es de 7-8 veces. Y si nos vamos contra la de los trabajadores del Seguro Social, pues es 20 y tantas veces. Échense ese trompo a la uña. Y por lo tanto, o sea, hay una tremenda heterogeneidad y no es justo, no hay por qué. La que sigue, por favor. Bueno, ahí no meto ni Pemex ni eso porque no tengo el dato, pero pues es por el estilo, ¿no? O peor. Sobre el sistema, yo diría que ya hablando de recomendaciones de política pública, sobre el sistema diría lo siguiente. Me parece que primero hay que hacer un inventario de los sistemas de pensiones actuales. Aquí va a haber una comisión que se va a reunir pronto. Me parece que un elemento central es saber cuáles y cuántos y cómo son esos sistemas de pensiones. Se tiene que generar, ya lo mencionó Carlos, un sistema nacional de pensiones que se controle incluso constitucionalmente su crecimiento y la divergencia en los sistemas con recursos públicos. Si no puede ser posible que un presidente municipal o un gobernador de pronto se le ocurra, un rector o el consejo universitario de la Universidad de X, de pronto salga con que pues va a tener beneficios en pensiones que no le va a tocar ver sino entre un tiempo después. O sea, hay tremendo desorden, debería de haber ese control incluso constitucionalmente, que tiene que ver un poco con lo que decía Carlos, es decir, si en la ley se está planteando que esté ligado la esperanza de vida con la edad de retiro para la pensión universal, pues trasladar eso también al sistema del ahorro para el retiro y de hecho hacerlo universal. O sea, esa es la edad de retiro, punto. Con dinero público. Si alguien lo quiere hacer con dinero privado, pues es su problema, pero no con dinero público. Pues también, obviamente, se necesitan concluir las reformas en los temas de pensiones públicos en los 3 órdenes de gobierno y, en la medida de lo posible, hacer converger los beneficios otorgados por el Estado hacia que haya esa convergencia. La que sigue, por favor. Sobre los pasivos contingentes y el fondeo, pues obviamente hay que reformar para que las instituciones públicas comiencen a fondear sus propios sistemas, reinstalar este incentivo fiscal que se quitó con la reforma del 2014, la reforma fiscal
a las empresas y individuos para fondear sus temas de retiro voluntario, aumentar los incentivos al ahorro voluntario de los trabajadores, tanto en términos de beneficios fiscales a las aportaciones, de los intereses y pagos de jubilación. Aquí yo me atrevería también a incluir algo que se menciona en la minuta, que es que pudiera haber un monto específico de dinero público para el ahorro voluntario, no solamente en términos de incentivos fiscales, porque de alguna manera eso al final de cuentas tiene que ver con la formalidad, y como ya se mencionó mucho, el problema de la cobertura es que hay 60% de la gente que no está ahí. En la medida que esta gente pueda tener su propia cuenta, como se está planteando en la pensión universal, de que todo el mundo a los 18 años va abriéndose una cuenta, todo el mundo puede tener esa cuenta, y hay un incentivo para ahorrar directo, no fiscal, directo, de aportación, pudiera ser un mecanismo más efectivo para poder ampliar el ahorro voluntario y hacer que todo el mundo, ya no solamente los empleados, los trabajadores, sino todos aquellos que tengan una cuenta en la Afore, puedan entonces empezar a contribuir y ahí a ahorrar para ellos mismos. Y ahí nos conecta con otro tema, es decir, ya tendrá un número, ese número tendrá un CURP, el CURP tendrá un RFC, y entonces podemos estimular la formalidad también por ese lado. La que sigue, por favor. Entonces, en cuanto a la pensión universal, dado que es universal, debería estar financiada por impuestos generales, manteniendo la equidad. Esto es importante. Obviamente se deben de eliminar incentivos a la informalidad, que ya estoy hablando directamente sobre la minuta. Me parece que el Estado debe de otorgar, o sea, cómo empatar, y aquí para eliminar el problema que mencionaba Carlos sin especificarlo quizás suficientemente. La pensión universal que se da es para aquellas personas que no están siendo, que no tienen otro tipo de pensión. Y pudiera haber incentivos perversos para la formalidad, para que voy a quedar formal si de todos nos voy a tener esta otra pensión. Entonces, en ese sentido, la aportación del Estado debería ser la misma para todos, y que las contribuciones extras que un trabajador o un patrón haga, pues que sean extras precisamente. Y de esa manera incentivar entonces que haya verdaderamente una cosa positiva al ahorro voluntario de las empresas y no generar un desincentivo para la formalidad. Entonces, la que sigue, por favor. Decía yo que en términos del seguro de desempleo, me parece positivo que se financie con recursos patronales ya erogados que se deducen ahora de los pagos al Infonavit, o sea, esta cuenta mixta de la que se está hablando. Me parece que algo que no se está haciendo, y quizás sea políticamente incorrecto, pero pues hay que decirlo, se está dando un extra con el seguro de desempleo y no se está haciendo nada, por ejemplo, con relación a las indemnizaciones obligatorias cuando hay un despido. Entonces se está encareciendo, o digamos, se está dejando de abaratar algo posible. Es decir, cuando una persona deja de chambear, le tocan sus es despedido, le tocan sus 3 meses de indemnización, más lo que es antigüedad. Entonces, esa parte de indemnización, esos 3 meses siempre se han pensado que son para poder tener un recurso, con lo cual tienes tiempo para poder encontrar un empleo. Entonces, en la medida en que eso está siendo ya abordado con el seguro de desempleo, que te tocan 2.7 veces el salario en 6 meses, pues me parece que podría reducirse esa indemnización, digamos, de 3 a 1 mes. Sé que no es muy fácilmente decirlo en ciertos medios, pero aquí creo que, bueno, se tiene que decir, porque de esa manera va a estar, de hecho, recibiendo un poco más de lo que estaría recibiendo, pero le abarataría el costo, otra vez el costo de la formalidad al sistema productivo. Me parece que eso pudiera ser algo que pudiera pensarse por lo menos. La que sigue, por favor. Y en cuanto al sistema de ahorro para el retiro, yo haciendo algunos cálculos, digamos, si el ahorro voluntario, por ejemplo, creciera 5 veces más rápido de lo que está creciendo actualmente, que ya está creciendo, en los últimos 2 años ha crecido bastante, el subsidio sería más o menos de 5,000 millones de pesos, que con el presupuesto que se tiene, pues no es tampoco un subsidio excesivamente elevado, y puede aumentar en 50,000 millones de pesos aumentaría en 50,000 millones de pesos el ahorro voluntario. Entonces puede ser realmente significativo y habría que revisar el porcentaje anualmente, y debería ser quizás variable para cuidar los temas de equidad en el sistema.
del sello de los incentivos fiscales y también facilitar las aportaciones voluntarias y promover mayor competencia entre las fuerzas que ya se mencionó. Entonces, pues me parece que son recomendaciones específicas sobre la minuta y creo que con eso, si no me equivoco, termino. ¿La que sigue? Ya, sí, ya terminé. Muchas gracias. Damos las gracias a nuestro amigo el licenciado doctor Enrique Cárdenas del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Y bueno, si tienen a bien considerar la conducción en esta mesa, si podemos abrir un periodo de preguntas y respuestas muy breve que hubiera por parte del público. ¿Sí? Por ahí le pedimos que nos apoyen con el micrófono. Buenos días, muchas gracias. Bueno, aquí varios aspectos. En la exposición del licenciado Samaniego se mencionó que las reformas, las propuestas regulatorias básicamente están atendiendo problemas estructurales, muy técnicos, muy operativos. Esto aunado a los estudios recientes del INCO, donde nos menciona también que estas reformas, las propuestas regulatorias, podrían tener un impacto negativo en el sector, sobre todo lo referente a los esquemas de regulación directa sobre comisiones y el de portabilidad de cuentas. Mi pregunta es para el maestro Carlos Ramírez. ¿Cuáles son los parámetros que llevan a que la CONSAR decida atender problemas técnicos más que sustanciales, más que los problemas de fondo, que finalmente son cómo promover el ahorro, cómo lograr captar a todo ese sector que está en la informalidad, cómo atender los problemas realmente de las pensiones? Por favor, gracias. Sí, le damos el uso de la palabra al senador Fernando Mayans. No, bueno, la respuesta con el doctor Carlos Fuentes. Con mucho gusto. Gracias por la pregunta. Yo creo que la iniciativa de ley de la reforma a la ley de SAR tiene que ser vista de manera integral. Es una reforma que modifica 52 artículos de la ley del SAR. Es una reforma profunda, es una reforma importante y es una reforma en donde estamos atacando problemas de fondo. Las comisiones son un problema de fondo. Este año las AFORES tendrán ingresos del orden de los 25,000 millones de pesos. Una